compartir algo, como que se está grabando para que sepan. Ahí estamos, perfecto. Bueno, llegamos al transgeneracional en este tercer encuentro, ¿no? Cada encuentro, básicamente, a través de lo que se habla, nos vamos desprogramando. Eso es lo que vamos a hacer. Si yo pudiera decir, ¿qué es el taller? Desprogramación. Desprogramación de que de la memoria transgeneracional, de la memoria inconsciente, de la memoria colectiva, de la memoria individual, de la memoria, el próximo encuentro es mamá y papá, o sea, es desprogramar, es volver a escribir la historia que está en nuestra cabeza y que no controlamos. Entonces, la clase de hoy particularmente es uno de los temas que más me apasiona. Transgeneracional y proyecto sentido, que es cuando estamos en la panza, me parece algo, me sorprende de cómo instancias de vivencias tan lejanas a nosotros, memorias tan lejanas, se repiten y no sabemos por qué. Es más, los otros días vi una autora que decía, los bisnietos y los bis, piensen que la primera palabra es bis. Bis es repetición, es lo mismo. O sea, que bisabuelos y bisnietos tienen una correlación directa. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De cómo hay un bagaje de cosas que nosotros venimos repitiendo generalmente. Inclusive, esto que uno a veces dice, uy, a veces me pongo triste y no sé por qué. Y resulta que ese día, hace, no sé, 60 años, murió la abuelita, no sé qué. Y uno viene arrastrando cosas. Entonces está bueno conocerlas para poder empezar a hacer limpieza y dejar de repetir y yo dejar de estar mal por situaciones que ni sé de quién son. Vamos a empezar. Vamos a la presentación. Muy bien, compartir. Vamos a las diapositivas que estuve armando unas cuantas. Presentación con diapositivas. Muy bien. Ustedes cualquier consulta, duda, así que vayan teniendo, me avisan, ¿sí? Bien, transgeneracional, ahí estamos, módulo 3. Allá vamos. El transgeneracional, si yo lo pudiera resumir en de qué se trata o qué es información. Es una información que se comparte en todo el árbol genealógico. Cada uno de nosotros tenemos un árbol. ¿Qué es el árbol? Es todas las personas anteriores a mí con los cuales tengo un legado sanguíneo o no, porque en el transgeneracional la memoria se hace colectiva, como si fuera un gran rompecabezas, la familia. Entonces, este gran rompecabezas, ¿sí? Cada una de las personas que tuvo una vivencia con ese clan deja una memoria, una información. Esto incluye las amantes, las mujeres no reconocidas, los hijos, o sea, incluye a todos. Por eso a veces no es sanguíneo directo, un cuñado, ¿sí? Entonces, es esa información que el inconsciente biológico guarda y que el clan transmite de generación en generación, para que un conflicto se pueda resolver en generaciones posteriores. Yo, de todo lo que leí sobre transgeneracional, hubo un autor que me gustó muchísimo que dijo, que de hecho nos pasa a nosotros, ¿vieron cuando ustedes ponen el lavarropa y tienen que ir a hacer las compras y tienen que pagar la factura de la luz, que están haciendo como un montón de cosas juntas, parece que el campo quedará abierto? ¿Y cuándo se cierra ese campo de todo lo que estoy haciendo? Cuando colgué la ropa y ya la guardé, cuando pagué la boleta, cuando hice las compras, o sea, cuando pienso y hago, se va resolviendo. Y eso va quitando estrés a mi cabeza. Por eso siempre dicen, ¿no? Cuando uno dice algo hay que hacerlo y lo más inmediato posible, porque si no parece que esa puerta estuviera abierta de ese algo que todavía no terminé y eso me drena energía. Bueno, es como que en el árbol pasara algo parecido. Cuando ocurren eventos que son de muy gran impacto emocional,
secretos, esas cosas que no se pueden ni decir porque son demasiado terribles, es como si quedara esto, algo sin hacer, algo que no se resolvió. Y esa información queda grabada en el inconsciente. Y en el ADN, junto con los rasgos físicos, que ya todos damos por obvio que heredamos, como la estatura, como nuestro color de piel, como hasta nuestros gustos, nuestras preferencias, también heredamos esas situaciones que no se resolvieron, esas situaciones que quedaron así, como latentes, ahí dando vuelta. Esto no nos pasa solamente a los seres humanos, le pasa a todos los seres vivos. Por ejemplo, en la India hay un elefante que casi lo aniquilan porque le quitaban los colmillos por el marfil, casi se extingue la especie. ¿Qué le está pasando a las generaciones que están viniendo de elefantes ahora? Nacen sin el colmillo, ya no tienen colmillo. O sea que es una forma de evolución que tiene y que tienen los seres vivos, ¿sí? Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, exactamente, ¿sí? Biológicamente heredamos esa información que nos habla de peligro, de cosas graves, de cosas que no se resolvieron. Van pasando, lo elijamos o no. Acá dice que somos herederos inconscientes de todos nuestros antepasados, de todos. Y las cosas que ellos han vivido y sentido, eso frecuentemente incide sobre nuestras propias experiencias. Muchas veces nosotros en determinadas situaciones las vivimos de determinada manera, a veces como exagerado. Cuando hay una exageración en lo que yo siento, me está hablando de algo transgeneracional. No sé, se murió el gatito y yo estoy un mes llorando que no puedo parar de llorar. Es algo un poco exagerado, porque uno de hecho va a estar triste, va a empezar el duelo de la mascota, pero llevarlo a tanta extensión de tiempo. Entonces, ahí es algo que me está hablando de una información, de una memoria, de una creencia, de un programa, como quieran llamarlo, que no tiene que ver conmigo. Acá en este esquema, en este gráfico que puse, dice cómo por ejemplo, los bisabuelos pueden tener un secreto. El secreto tiene también mucho que ver con el contexto social o con el contexto histórico, porque, por ejemplo, en esta sección de bisabuelos, aunque entre nosotras tengamos distintas edades, en este momento, por ejemplo, una persona homosexual era apartada, no era aceptada, era juzgada, era dejada de lado. Esa realidad en este momento histórico no existe, ya no existe. Sin embargo, en nuestra memoria está eso grabado, ¿sí? Yo lo que hago cuando llego a mi vida, a determinadas informaciones, le voy dando otro sentido. Bueno, de eso se trata. Todo lo que está guardado como secreto, suicidios, eh, no sé, pérdidas económicas, eh, traiciones, eh, qué sé yo, asesinatos, todo ese tipo de cosas que acá está como secreto. ¿Qué significa secreto? Que estas personas fallecen sin decírselo a nadie, sin hablarlo. Entonces, es como que la segunda generación, que es sus hijos, pasa, porque está muy cercana a la información, es como que pasara de largo, y recae principalmente, sí, acá, en en la tercera generación. La tercera generación ya puede tener un síntoma, ya este secreto. Por eso siempre dicen que los abuelos y los nietos, acá sería abuelo y nietos, siempre están muy ligados, porque parece como que la generación de los padres la salteara la información y recae de lleno en los nietos, ¿sí? Acá se puede transformar en un síntoma, esto está hecho el análisis en más generaciones, ¿no? Puede resultar en un síntoma. Si hay alguien que lo resuelva, acá dice la resolución, ya los que siguen, todos los que siguen después de que alguien movió esa información, todos los que siguen reciben el beneficio de esa desprogramación.
Por eso es tan importante que nosotros desprogramemos, porque lo que uno desprograma del árbol repercute en todos, absolutamente. El tema es que no perdamos el foco, como me pasa a veces que viene gente a la consulta y me dice, no, yo quiero resolver esto porque mi hijo, para que mi hijo no le pase esto otro. No, no es así. Tu hijo es una experiencia de vida que tiene que pasar. Nosotros desprogramamos para nuestra vida, que nuestra vida sea más libre, para que las decisiones que tome o las decisiones de vida las haya elegido yo y no sea una repetición de algo que tengo que reparar. Se habla mucho de reparación del clan. Siempre que hablamos de reparar, estamos hablando de repetir. Y si yo repito, no mejoro. Estoy siempre haciendo lo mismo. El bebé no nace con una cinta en blanco virgen. No es que viene el bebé y tiene que aprender todo porque tiene la cabecita en blanco. No, ya en él viene toda la información del clan, toda la información grabada, transmitida a través del ADN de la mamá y del ADN del papá. Ahí se juntan los dos árboles, 50 y 50. El 99% de nuestras vidas está condicionado por una serie de programas y patrones que marcan nuestra vida y nos hacen repetir. Esto es lo que les decía, ¿no? Lo que nos hace repetir. Y acá hago un paréntesis. De hecho, heredamos las soluciones de todo lo que ellos vivieron. Heredamos un montón de talentos, heredamos un montón de información muy útil, heredamos un montón de cosas que hacen que seamos como somos. ¿Vieron que a veces muestran un nene de 3 años que le ponen el piano y lo toca re bien? Bueno, hay un traspaso de información, como que ese nene ya nació tocando el piano, sí, porque es una herencia, está en su ADN. Entonces, los talentos, las virtudes, las cosas que nos destacan, todo eso también tiene que ver con lo que nos van transmitiendo, o sea, no es todo negativo. Nosotros nos vamos a ocupar en este taller de la sombra del árbol, que ¿qué sería la sombra? Esto que yo les decía, los no dichos, los secretos, los excluidos, que eso es lo que nos bloquea a veces en nuestra vida. Esas cosas, esas situaciones que no se terminaron de resolver y quedaron ahí pendientes y dando vuelta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Porque si hay algo que me quieran preguntar, me dicen, porque yo no las veo como estoy compartiendo pantalla, así que me dicen si hay algo que no va quedando claro. Bueno, acá dice que las dolencias, los recuerdos repetidos, los sueños, los anhelos también de ellos que no se realizaron, las asociaciones de ideas, las pesadillas, otros males vividos de forma activa son como una expresión, un grito, una llamada de auxilio, un trauma que generalmente viene de lejos y busca ser liberado. A veces a nosotros nos pasa que soñamos. Yo tenía un caso de una persona que siempre soñaba como con guerra, muertos, explosiones, era un sueño recurrente que tenía, y no me acuerdo si era el abuelo o el bisabuelo que había estado en la guerra. Entonces había quedado como ese recuerdo repetitivo de algo que ni siquiera había la persona vivido, pero lo soñaba. Su inconsciente lo manifestaba así, como si quedara ese miedo ahí reprimido y bueno, lo liberaba del sueño. ¿Sí? Pero siempre conviene que sepamos de lo que pasó mejor. Bueno, ¿qué es lo que repetimos? Acá lo de las virtudes, los talentos, ¿no? Lo que repetimos en forma de sombra es, acá dice, incestos, abortos, secretos, ruinas económicas, violaciones, adicciones, locura. Bueno, la lista, infidelidad, adulterio. Esto que estoy nombrando y un montón de cosas más que no puse, como simplemente la competencia entre hermanos, no sé, ese tipo de cosas, los celos entre primos, no sé, cosas por ahí más chicas que estas que están acá, también las heredamos. Y es común a todos los árboles, a la mayoría.
porque en todos los árboles hubo una abuela que en ese momento no había anticonceptivos y quizás tuvo 10 hijos, que es una exageración. ¿Y cómo vivió la maternidad? Y me imagino, uno se pone a pensar, ¿no? En una época donde no había tantos recursos económicos a veces, donde no había un plan, no había ayuda de nada, ¿cómo vivió esa maternidad? Esa memoria a veces va pasando, o alguna abuela que muere en un parto. Queda esa información grabada en ese conjunto de personas. ¿Y qué puede pasar con el tiempo? Y con el tiempo puede pasar que las mujeres de ese clan, por ejemplo, que es muy común, sean infértiles o les cueste mucho tener un hijo. ¿Por qué? Porque esa es la solución que hubiera necesitado la abuela. Y ella ahí está cerrando esa situación que había quedado abierta, que yo les decía antes, ¿no? Como dejar el lavarropa ahí con la ropa ahí. ¿Quién colgó la ropa y la guardó? Bueno, la nieta, la bisnieta, tomando inconscientemente esto de no tener hijos como solución. Porque el árbol lo que hace es buscar el equilibrio entre todos. No es tan importante el individuo, lo importante es que todo el sistema esté equilibrado. Entonces, si hubo una maternidad tan sufrida, va a compensar, es como un hasta energético, va a compensar con mujeres que no tengan hijos, que sean libres desde ese lugar, para compensar eso de la abuela. Eso es lo que repetimos, porque no tener hijos es un exceso, al igual que tener 10 hijos, ¿sí? Les doy ejemplos como para que se pueda entender, me parece que más fácil. Y todos somos leales al clan, todos, aunque yo no sepa ni quiénes eran, aunque yo nunca conocí a nadie, aunque yo no sé la familia de mi papá, lo que sea, siempre somos leales, porque nuestro cerebro, nosotros los humanos, nacemos con una necesidad muy importante de que se hagan cargo de nosotros. Porque si durante 2 años alguien no se ocupa de nosotros, nos morimos, o de hambre, o de frío, Somos una de las especies que nace más desprotegida. Entonces, nuestro cerebro, ¿qué hace? Viene preparado ¿para qué? Para el bebé que sonríe, el bebé que hace todo para generar esa empatía en el otro, porque necesito de su asistencia. Y esa lealtad queda. Vamos cumpliendo años, vamos eh, creciendo, pero esa lealtad es lo que nos hace sentirnos parte, sentirnos parte. Y lo que más quiere el hombre es ser parte del clan, porque también pasa que solo no sobrevive. ¿Qué hacían las tribus aborígenes cuando alguien hacía algo incorrecto? Lo desterraban, lo dejaban solo. ¿Y qué le pasaba? O se moría porque lo atacaba un depredador, o se volvía loco porque no tenía con quién interactuar. Nosotros somos seres sociales, entonces siempre, siempre nuestro inconsciente va a ser fuerza por estar unido al clan. Aunque yo no quiera ver más a nadie, mi inconsciente va a ser una fuerza. Entonces, a ver, esperen que me parece que quiere entrar alguien. Ahí está, permitir. Hola, Tami. ¿Pudo entrar? No pudo entrar. No. Ahí está. Tami, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi amor. Estábamos con la presentación. Bien, entonces, les decía que esa lealtad que nosotros tenemos es casi una necesidad biológica de supervivencia. Por eso repetimos los programas sin cuestionamiento muchas veces, ¿sí? Nosotros ahora, como adultos, debemos hacernos cargo de eso y empezar a modificar esa información, porque no necesitamos, no vivimos en esas condiciones de que si no estamos con el clan y estamos desterrados, nos morimos en la selva o nos volvemos locos porque no tenemos con quién hablar. Entonces, ¿cómo analizamos el transgeneral? Y esto es importante
que lo sepa porque está bueno, porque después ustedes solos van a ir haciendo como los análisis. Cada vez que nace un bebé, cada vez que alguien elige un nombre, cada vez que pasa algo en la familia, ustedes ya solo empiezan como a buscar dónde están las coincidencias. Para nosotros saber de quién estamos repitiendo, les hago esa aclaración. Tenemos la información del clan todos, pero es como que hubiéramos hecho pactos de decir, yo llevo más información de todo aquello que vos aún no pudiste resolver. Y me parezco más a esa persona. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, con las enfermedades. Las enfermedades, vieron que antes decían que era el genoma lo que hacía que uno, si el papá era diabético, el hijo era diabético, ¿no? Hasta que hacen el estudio del genoma humano y se dan cuenta que no. Porque de hecho, un padre diabético tiene 5 hijos y hay 2 que tienen diabetes y el resto no. Entonces no es el gen. ¿Con qué tiene que ver? Con la información de su ADN, con la información de esas cosas, con esa quizás manera de ver la vida que tienen esos 2 hijos, igual que el padre, que hace que se despierte ese mismo síntoma o esa misma enfermedad. Entonces, si ustedes tienen algún síntoma que digan como mi mamá, como mi abuela, como mi tío, bueno, ahí están con esa lealtad invisible como si fuera un poquito más hacia esa persona, trayendo a este momento de sus vidas esa información. ¿Y por qué pasa eso? Para que se resuelva. Acá el tema siempre es lo mismo, no repetir. Si yo estoy reparando el árbol, repito, y si se repite no se avanza. El tema es que alguno pare y diga, esto lo vamos a ver de otra manera. Y por ejemplo, no sé, constele, decodifique, cambie de vida y resuelva ese síntoma. ¿Sí? Le preste atención a ese campo emocional que lo estaba generando. Otra de las características a tener en cuenta es el nombre. El nombre es muy de traerme, es como si se trajeran un pedacito de esa persona, un pedacito de esa energía, ¿sí? Si tienen el nombre de algún tío, de algún abuelo, alguna bisabuela, bueno, ahí hay que prestar atención a cómo fue la vida de esa persona. Tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, sobre todo lo que respecta a la sombra, ¿sí? Lo lindo, obviamente, que siempre está en la vida de todos, las virtudes y lo trascendente, pero ¿qué cosas le pasaron a esa persona que no resolvió? Porque seguramente yo digo, es como la carrera de posta, ¿vieron? Que va corriendo uno y pasa el palito y el otro sigue. Bueno, eso sería. Ahí va tomando esa información y sigue la carrera. Entonces, el nombre es muy importante. De todas las personas que ustedes repiten el nombre, bueno, ahí hay una carga. O si son parecidos a veces. Ayer estaba en un taller que una de las chicas, Laura, dice, yo a mi hija no le quise poner mi nombre, le puse Lara. Pero de Laura, Lara es una letra, o sea, es prácticamente lo mismo. Yo, por ejemplo, me llamo Analía y mi mamá se llama Ana Lucía. En cierta forma suena bastante parecido, y a las 2 nos dicen Ana. Entonces, ahí ya hay una lealtad como una empatía con esa persona, ¿no? Donde yo voy a tener que resolver muchas o trascender historias que tienen que ver con ella. Bien, el rango de hermandad. El rango de hermandad, acá vamos a estar. Ustedes imagínense, no miren ahora lo que dice abajo de los meses, ¿sí? Simplemente miren cómo están ubicados. Si ustedes son el hijo primero, van a estar, digamos, en sintonía con el hijo cuarto, con el hijo séptimo y con el hijo décimo y así, sigue y sigue y sigue. ¿Qué significa? Que toda esta línea que en general los primer hijos están más emparentados con, yo se los digo desde la postura de la decodificación, ¿sí? Están más emparentados con la mentalidad paterna, bueno, van a compartir
esa información. Antiguamente el primer hijo, sí, era siempre el que heredaba todo. Antes era así en muchos lugares. Entonces hay como una carga de que este primer hijo se va a ocupar de gestionar, no sé, las finanzas por ahí de la casa, cuando falta el padre, ¿sí? Es como que ya está en el inconsciente eso. Antes, el primer hijo se ocupaba de lo económico, el segundo se ocupaba más de lo que tenía que ver ¿con qué era el segundo? Esperen que ahora no me acuerdo. El primero heredaba, el segundo iba a la guerra y el tercero era sacerdote. Eso era lo que hacían las familias bien, ¿sí? Que tiene que ver con un sentido de que este gestionaba el dinero, este gestionaba el territorio y este se ocupaba de la parte espiritual. Por eso los tercer hijos solemos ser bastante distintos al primero y al segundo, como más hippies, más libres, ¿sí? Y el segundo tiene que ver más con la mentalidad de la madre. No sé ustedes si saben en el orden en el que están, pero bueno, es la cronología, ¿sí? Primer hijo, cuarto, séptimo y décimo están en la misma línea. ¿Qué significa? ¿Que yo me voy a llevar bárbaro con mi hermano que es el número 4? No, a veces no pasa así. Simplemente que están compartiendo más información, ¿sí? En el ADN que por ahí de cosas a resolver que por ahí con el segundo y el quinto. Como que vienen con más tarea pendiente parecida. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Ana, ¿y si el primero no nació? Y si el primero Bueno, no nació y vos sos la cuarta, claro. bueno, ahí estás en un lugar interesante. A mí me pasa lo mismo, porque que el primero no nazca ya es una información. Por algo no nace el primero. Y vos como cuarta estás ocupando ese lugar. Entonces, quizás a veces recaen varias cosas. No es que traemos de un ancestro uno a uno, no. A veces nos venimos medio con un equipito de cosas a resolver, ¿sí? Porque vos estás reemplazando a alguien que por algo, el clan, ¿sí? Todo lo que ocurre es en beneficio del clan. Habría que ver qué pasó con los primeros hijos. Quizás hace 6 generaciones atrás hubo un asesino que fue primer hijo. Entonces, ¿qué resolvió el árbol? Que los primer hijos son peligrosos y bueno, no nacen. Les doy un ejemplo, ¿sí? De lo que puede llegar a pasar. Vos estás en lugar de primera, así que ahí debe haber un bagaje importante de cosas a resolver. No es, seguramente, ¿sí? Estás ligada a la mente paterna, pero eso no quiere decir que viene todo del lado de papá. Quiere decir que quizás muchas veces te tocó liderar, te tocó hacerte cargo de la organización, te tocó, no sé, lo que la figura paterna, ¿no? Una figura fuerte, de fortaleza, eh, eso cada uno después lo va analizando en función de cómo se va sintiendo. Y este orden también tiene que ver con los padres, porque si yo soy tercera y mi mamá era tercera, ahí también tenemos, se lo llama doble en decodificación, tenemos como un lazo especial por el nombre, por la posición en la que estoy con respecto a los hermanos, y también, que esto es también como muy, muy, muy marcado, lo que tiene que ver con los nacimientos. Yo acá puse esquema de afinidades. Funciona igual para los nacimientos como para el registro de hermanos, ¿sí? Que acá dice, no es que sea ni malo ni bueno, simplemente quiere decir que vamos a heredar esos programas de esa persona de una manera mayor cantidad que otro que haya elegido o que nació en otro momento. El doble por nacimiento, ¿cuándo es? O sea, ya habíamos visto que por enfermedad, habíamos visto que ¿cuál era el otro? Por nombre, por rango de hermandad, ¿sí? Si yo soy tercera y mi abuela materna era tercera, bueno, atención a la abuela, ¿qué pasó? ¿Sí? Son pistas para que nosotros nos vayamos ubicando de dónde nos viene la información. El doble por nacimiento es, yo por ejemplo nací en junio, 16 de junio. Estoy emparentada por nacimiento con todos los que nacieron en marzo, en septiembre y en diciembre. Columna amarilla. El que nació en mayo va a ser esta columna, el que nació, no sé, por ejemplo, en enero va a ser esta columna. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ver cuándo nacieron, en qué mes,
y con quiénes, por eso yo les había dado de tarea que anoten la fecha de sus padres, abuelos, sí, tíos, porque ahí van a ver con quién están emparentados, con quién tengo más información. Bien, tengo información, mucha de mi mamá. Bien, me está pasando esta situación. A ver, ¿qué le pasó a ella a mi edad actual? O sea, esos análisis uno empieza a hacer. Y cuando encuentra la información, eso ya se pasa a un lugar que se llama consciente. Y yo ahí elijo si repito o no. Yo, por ejemplo, que soy doble de mi mamá, cuando uno toma conciencia pasan cosas mágicas. Yo me di cuenta que mi mamá siempre me decía que ella le hubiera gustado hacer el secundario y los papás no la dejaron porque tuvo que trabajar, no lo podían pagar. Entonces ella se quedó con la idea del secundario y de ir al secundario. Yo donde trabajaba, en escuela secundaria. O sea que yo entiendo, me costó tanto salir de la escuela secundaria, por más que la pasaba mal, por una lealtad inconsciente a mi mamá. Cuando uno dice, ya está, yo no elijo esto, eso era para vos, no para mí. Uno ahí toma la fuerza para poder hacer algo distinto. Inclusive ella me decía que de chica siempre calcaba los mapas y que calcaba los mapas y que si no le salía bien hacía otro de vuelta. Yo que soy profesora de geografía, pero son cosas que uno las hace sin darse cuenta. Cuando uno toma conciencia, uno puede decir, ay, yo podría ser la persona más feliz del mundo siendo profesora de geografía. Entonces sigo, no pasa nada. El tema es cuando no me siento bien con lo que estoy viviendo, o no le encuentro explicación, o se me genera un bloqueo, o se me repite una enfermedad, o no logro algo, ¿sí? Entonces, doble por nacimiento se tienen, ustedes vayan haciendo el trabajito mientras yo les voy dando la información. Fíjense en las fechas que anotaron de quién son doble por nacimiento. El doble por concepción sería la persona, ¿sí? Que en mi caso serían todos los que nacen en septiembre, son doble mío por concepción. ¿Por qué? Porque mi mamá quedó embarazada de mí en septiembre. La gente que nace en septiembre, en mi caso, ¿sí? Que yo me suelo relacionar con muchísimas personas que nacen en septiembre. El que es doble por concepción resuelve al toque lo que este por ahí no pudo, el de acá, el que en junio no pudo, este lo resuelve. ¿Por qué? Porque fue la concepción, y la concepción es un momento generalmente energéticamente muy bueno. Entonces las personas que conectan con esta frecuencia van a tener una fuerza vital más marcada. Eso es un estudio que se hizo hace poco, que se hacen análisis, ¿no?, de toda esta información que yo les estoy dando. Entonces decía que el doble por concepción resuelve generalmente. Cuando les pasa esto, ¿sí? Ustedes imagínense que estuvieran acá y su mamá, su abuela nació en junio, bueno, vienen como con una fuerza especial para resolver, para cambiar. Está también el doble por fecha de fallecimiento o yacente, se llama, Salomón Selam le dio ese nombre, el síndrome del yacente, que es como una especie de fantasma que nos persigue, ¿no? Cuando yo nazco el mismo día que murió alguien. O también por columna y estar emparentado con esa persona, ¿sí? Luego está la línea maestra, que es cuando nos llevamos 6 meses, por ejemplo, de marzo a septiembre. Yo no sé, por ejemplo, tengo a mi hija en marzo, ¿sí? Y imagínense que yo hubiera nacido en septiembre. Ahí estamos las dos en línea maestra. ¿Y qué significa? Que vamos a tener que aprender mucho la una de la otra. Acá no es solamente vengo y traigo el bagaje, no, hay mucho aprendizaje. Entonces, las preguntas disparadoras, en ese caso, para los que ustedes encuentren que están en línea maestra, es decir, ¿qué me encanta de esa persona? ¿Qué me encanta? Bueno, eso que me encanta de esa persona, yo lo tengo. Y quizás aún no lo pude desarrollar. No sé, me encanta cómo está siempre contenta. Bueno, quizás es algo que yo tengo que tomar de esa persona, porque quizás yo no estoy así siempre tan contenta. O sea, es un recurso que yo tengo, pero lo tengo tapado por algo. Y me lo muestra la persona. Lo mismo que la otra pregunta sería, ¿qué cosa no soporto de esa persona? Que no lo tolero. Bueno, eso que no soporto y no tolero también yo lo tengo.
y me lo está espejando de manera directa. Por eso se llama línea maestra, ¿sí? Van ustedes fijándose, ¿no? Con los datos que tienen, toda esta información, lo que tenga que ver con el doble por nacimiento, por concepción, ¿sí? Si algunas tías, lo que vaya saliendo lo van anotando. Y bueno, y los hijos de sustitución. El hijo de sustitución, esto es una carga energética bastante densa porque muchas veces no se hace el duelo, nace un bebé, la mamá enseguida queda embarazada, como para perpetuar la vida, tiene mucha fuerza y siempre va a seguir, es como un instinto que tenemos, pero quedó ese duelo hecho. Entonces esa persona que nace viene con parte de esa otra energía, inclusive a veces hasta le repiten el nombre. Salvador Dalí, yo me acuerdo leyendo la historia de su vida, es un caso así, que él tuvo un hermano que muere, él nace a los 9 meses, o sea, fue enseguida, le pusieron el mismo nombre, y él hacía esos dibujos simétricos así, dos caras, porque él como que sentía que no tenía una personalidad única, tenía una personalidad compartida con el hermano. Así que cuando nosotros nacemos después de un hermano muerto, de un hermano fallecido, y así por tan poco tiempo traemos esa carga energética, ¿sí? Es ahí que hay que hacer como un cierre, como un duelo, ¿sí? Eso se trabaja. Los que hicieron alguna sesión conmigo se acordarán que ya les preguntaba siempre esto, ¿no? Antes que vos nació tu mamá, no sabés si perdió un embarazo o algo así, porque bueno, es un dato muy importante a tener en cuenta. Bueno, y las profesiones generalmente, todo lo que sea a lo que me dedico generalmente es reparación en el clan. Generalmente, siempre que hablo de reparación, hablo de repetición. Es darle a esa información a veces otro sentido inclusive, ¿sí? Pero en definitiva lo sigo haciendo por el clan. Y acá yo puse algunos ejemplos, después ustedes me dicen a qué se dedica y lo vamos descifrando. Por ejemplo, los costureros, los que cosen, los que tejen, ¿sí? Siempre tratan de unir separaciones de familias, divorcios, hermanos que no se vieron más, familia que no sé, que quedó parte en un continente y parte en otra, ¿sí? Los químicos, los que se dedican a la química, tienen que ver con la madre, con la tierra. La química son los elementos que tiene la tierra, los elementos de la tabla periódica. Entonces, el que se dedica a la química, ¿sí? Está trabajando ahí. Algo que tenga que ver con la madre o las madres del clan. Bueno, los profesores se refiere a gente, o los maestros, o los que educan, gente que no pudo ir a la escuela, ¿sí? O gente que no entendía el idioma, depende profesor de qué o maestro de qué áreas, ¿sí? Ahí se va dividiendo. Todo lo que sea matemática tiene que ver con el padre, lo mismo que la electricidad, la física, lo numérico, lo lógico, tiene que ver con conflictos con el padre. Psicólogos, con la madre y reparación de problemas en la familia, obviamente. En mi familia, en lo particular, hubo muchos casos de gente con problemas mentales, suicidios, cosas así pesadas, donde obviamente hubieran necesitado un terapeuta. Entonces, un poco viene por ahí, solamente que yo lo elijo porque me apasiona, no lo estoy haciendo por ellos. Los hago en honor a ellos, que me permiten a mí disfrutar de esta labor. Es distinto cuando yo lo hago desde la honra que cuando yo estoy repitiendo algo que les pasó y no le doy un sentido, no le doy una transformación a esa información, ¿sí? El panadero con la familia, el padre es el pan. También a veces las madres estos que son controladoras y que amasan y que manejan todo, también a veces la comunicación con la familia, bueno, el banquero repara ruinas, carencias, traiciones con dinero. Los políticos tienen mucho que ver con el reconocimiento, con reparar la mirada de papá, a veces inclusive padres que no han dado el apellido y después de varias generaciones aparece un político, como para hacerse visible, ¿sí? Y tener ese reconocimiento que no tuvo el ancestro. Los abogados tienen que ver con la justicia, con las injusticias que se pueden haber vivido. Vieron que antes por ahí la gente no sabía leer y escribir y bueno, le hacían hacer una crucecita en un papel y perdía las tierras.
Bueno, eso puede generar que después aparezca un abogado, alguien que tiene la necesidad de implantar justicia, cocinero con mamá, ¿sí? Bueno, y así cada profesión va teniendo que ver con algo que necesitó el clan. Las profesiones, les repito, generalmente son todas, la mayoría, en alineación a la necesidad inconsciente del clan, de lo que vivió ese clan. ¿Vamos bien, chicas? Ahí las veo, ¿sí? Esperen que descansamos un poquito. Vamos a dejar de compartir y ahí volvemos. Así las veo un poquito, porque con el tema de compartir las imágenes no las estoy viendo. ¿Cómo van con las uniones en la familia? Bien, yo bien. Bien, miren, cuando tienen varias es más de una, es de esa persona están heredando un montón de programación. Y acá hago esta salvedad para que entendamos que estas personas vivieron en un contexto histórico y social muy distinto al que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces han venido con el árbol y me dicen, yo quiero cortar con todo esto porque no sé quién era no sé qué. No, no es esa la mirada. Estas personas no tenían los recursos que nosotros tenemos ahora, no tenían el estado de conciencia que nosotros tenemos ahora, no tenían la forma de analizar las cosas, ni siquiera los niveles de vida y de bienestar que nosotros tenemos. Piensen solamente una mujer ahora que decide su maternidad, si la elige o no. Eso es algo que antes no pasaba y eso generaba un montón de situaciones. Como eso, 1.000.000 de cosas. Esto de no poder desobedecer a los padres. Antes no se podía desobedecer a los padres, era como una cosa muy mal mirada. Entonces, entender que estamos analizando el árbol desde la conciencia de ponerle amor a esos lugares donde no los hubo, de ponerle más luz, de ponerle comprensión, no juzgar a nadie. ¿Sí? Esa es la mirada del análisis del árbol. Hago la aclaración porque hay situaciones a veces que son difíciles como de solventar, pero nosotros tenemos el estado de conciencia. Y con uno que lo resuelva, ¿sí? Eso se llama efecto palanca. Con uno que lo resuelve todo el clan. Esa información se restablece, ese programa desaparece y los que siguen, los que vienen, ya no reciben ese trabajo a hacer, ¿sí? Bueno, me gustaría escucharlas, si me quieren hacer alguna pregunta, si me quieren comentar algo de lo que se hayan dado cuenta, que les haya sorprendido o no. No se asusten de quién eran las cosas. ¿No? Yo quiero comentar algo, me gustaría, sí, cómo Ani, no. Sí, Tami. que viste esto de la cultura, ¿no? Sí. Y Argentina tiene una cultura diferente al mundo, a otros países, con el hecho de ser independiente a los padres, ¿no? Tiene esto de decir, bueno, hay muchos países donde realmente no salen nunca del clan familiar y no se experimentan nunca ellos a sí mismos y se quedan toda la vida con una vida en familia, que es hermoso porque ahí habita el amor infinito y es maravilloso realmente el amor de familia. Trabajo para la Sagrada Familia desde el Sagrado Corazón como Tamara, pero la importancia del amor propio, la importancia de conocer, recién estaba acá leyendo un apunte y de otros años, 2020, 2022, y era una frase que decía, lo siento mamá, no sabía que había perdido hasta mi sonido original, ¿no? Te había entregado todo mamá a un nivel que había perdido hasta mi sonido, mi originalidad, porque se lo había dado todo a mi mamá. Entonces, bueno, compartir esto, compartir un poco la vibra argentina que tenemos la posibilidad y ir marcando el laberinto del alma, ir saliendo, ir entrando a nuestra nueva vida, a la frecuencia que queremos estar realmente, ir aflojando el cuerpo para que realmente habitemos esa realidad, porque a veces es como una ilusión mental o emocional, pero
¿Me permito realmente levantarme y bailar? ¿Me lo permito? ¿Me doy permiso de respirar y que esta angustia se vaya o me la quedo? Y me quedo acá durita, resistiendo, ¿no? Como ir despertando a eso. Sí, Nada, las gracias. quiero. Gracias. Gracias, Tami. Gracias, Tami. Sí, yo entiendo lo que vos decís de Argentina. Igual me ha pasado de atender gente o personas que tienen origen italiano y son clanes bastante cerraditos, donde los que vienen de afuera son medios mal vistos. Yo vengo de familia italiana también. Y bueno, y había que hacer lo que decía la madre, la mamá, y no, y estar todos los domingos ahí comiendo fideo, aunque la cuñada por ahí no me cayera tan bien, o sea, pasan estas cosas, ¿no? Y el que decía yo no voy porque me quiero ir a reunir con mis amigos era la oveja negra. Bueno, cada vez hay más ovejas negras, gracias a Dios, generando realidades libres. Acá no hay nada que esté mal o que esté bien. Es lo que a mí me limita como persona. Porque de hecho puede haber muchos que dicen, yo ir a comer con mi abuela todos los domingos es lo más maravilloso que me pasa en el universo. Y está perfecto. No necesariamente uno tiene que decir, ah, entonces no sos independiente, ah, entonces, no, 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 no. Acá volvemos a la clase 1, coherencia. Coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, si mi accionar, si mi vivir, si mi estar está en coherencia, vamos bárbaro. Si no está en coherencia y me estoy obligando porque me da culpa, porque me da miedo, porque me da no sé qué, ahí lo reviso. ¿De dónde me viene a mí esta obligación? ¿Qué pasó? ¿Es mía o me la inculcaron? Y ahí voy a hacer el análisis, ¿sí? Con toda esta información que yo les di. ¿Sí, chicas? ¿Bellas? Muy bien. Bueno, entonces. Muy buen camino, Ani. Gracias. Bueno, Tamara, para Noé, Sonia, ¿sí? Que no la conocen, ella es digamos, la que pensó, ideó, creó y ejecutó la nueva escuela Vivir en Abundancia, donde yo estoy participando, muy agradecida de que me haya convocado, y la verdad que re feliz con eso, o sea, ella me decía, sos tan leal conmigo que tuviste que dejar la otra escuela. Y puede ser, uno a veces toma decisiones, ¿no? Yo así me siento feliz, entonces creo que esa es la brújula. ¿Cómo me siento con esto que estoy haciendo? Hay una vocecita por ahí que me dice, ay, Ana, ¿te van a pagar un sueldo? Estás como, ¿ah? Y ¿verdad? Bueno, esa vocecita le digo, cállate la boca, porque estoy eligiendo esta realidad. Y no tiene que ser difícil. ¿Por qué tiene que ser difícil? Lo hacemos fácil. Lo hacemos fácil y lo hacemos fácil. Y en esto, hacerlo fácil, nosotros cada vez estamos teniendo más herramientas para transitar la vida y ir observándola. Por eso yo les decía, que aunque ustedes me digan, estuve toda la semana enojada, bien, porque se dieron cuenta de que estuvieron enojadas y no están en automático y están haciendo una evolución en su vida y se están habitando y están con ustedes. Entonces, estas herramientas, que igual la clase queda grabada y después, si quieren, se los paso para ir repasando porque es mucha información. Es como que un curso de un montón de tiempo yo tomé 2 o 3 ideas básicas y se los doy. Entonces, que es mucha la información, pero para que ustedes lo tengan en la vida y analicen y entiendan y le pongan comprensión, y ya poniéndole conciencia al programa, ya largó el automático. Ya está, ya hay una persona que dijo, para, ¿no? El basta, basta, y acá escribimos otra cosa. Bien, seguimos. Vamos a las laminitas que siguen. ¿Está? Igual, ahora dejo de verlas, así que cualquier cosa me chiflan, ¿eh? Me chiflan, por favor. Vamos a la presentación nuevamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis, ¿sí? El análisis en concreto. Esperen que acá me parece que me quedaron algunas... a ver, esperen, me quedaron algunas láminas. Vamos de vuelta. Vamos a dejar de compartir. Bien.
Porque había algo que es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Esperen que le di cerrar y ténganme paciencia. Ahí volvemos. Hay algo que se llama síndrome aniversario, que es muy interesante también para que lo tengamos en cuenta, pero se ve que me pasé la laminita me la pasé de largo. Esperen que volvemos a abrir el... Ténganme un cachito de paciencia, ahí estamos. A mí me gustaría Presentación. aprovechar el momento, mientras Sí, dale, Ani dale, encuentra dale. ese lugar. A las 19 horas va a haber un taller de constelaciones online con un pedido y yo voy a seguir en la clase con Ani para seguir en la conexión de todo lo que se hable, de todo lo que logremos hoy, que es una clase que recién está acá, siendo las 4 de la tarde, que estamos por la mitad. Y como Tamara chamana, la invitación del movimiento de hoy es habitar el punto de gracia, que es el Sagrado Corazón, y poder sacudir algunos tiempos. A veces tenemos mucho pasado encima, ¿no? Que ahora ustedes están escuchando toda una charla, todas unas cosas, unas energías. Entonces mi invitación es sin costo para que puedan participar, conocer una constelación grupal online, para que puedan verse beneficiados de este movimiento armoniosamente, ¿no? Así que totalmente sin costo. Después yo les paso a través de Ani el link y eso en caso que quieran entrar a participar, porque este curso que está dictando Ani es el primer curso de la nueva Casa Escuela Vivir en Abundancia, por ende ustedes son muy importantes para la escuela, ¿sí? Tienen un lugar de pertenencia especial, donde se están animando a desprogramar. Yo todas las clases anteriores no podía entrar del dolor de cabeza, ¿sí? Hoy las rigideces del dolor de cuerpo de alguna manera me lo permitió, ¿sí? Entonces, con esta sinceridad con las que ya me conocen y con las que ya me están conociendo ahora, nos estamos conociendo, y gracias por confiar en Ani y que todo este conocimiento realmente nos transforme y nos permita vivir la vida de nuestros sueños. Gracias. Gracias, Tami. La verdad que la que quiera aprovechar, la constelación es una experiencia maravillosa. Uno ve los cambios muy rápido. Ahora pasa todo muy rápido, de hecho. Las velocidades son otras, pero realmente en las constelaciones se observa enseguida el movimiento, ¿no? Y se puede ver todo esto que yo estoy diciendo desde otro lugar que se llama campo. Así que la que se anime, está buenísimo que pase por la experiencia. Bueno, ¿qué es el síndrome aniversario? Esto, por favor, ténganlo muy presente. No sé en la semana con quién hablé que le estaba pasando algo y le digo, fíjate, porque el síndrome aniversario, el cerebro graba todo, graba fecha, graba todo, y es atemporal. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, a veces nos casamos en las fechas parecidas a nuestros padres, los nacimientos pasan parecidos. ¿Por qué pasa eso? Porque está todo grabado en el inconsciente, la repetición. Inclusive a veces hasta, no sé, accidentes que pasan en las mismas fechas, ¿sí? Y se repite y se repite. Vieron que a veces dice, ay, tengo miedo, a mí me ha pasado que me han dicho, tengo miedo que llegue febrero, porque en febrero siempre alguien cambia se va del plano. Bueno, es una información que está resonando en el árbol, porque hubo un primer duelo que quizás no se hizo, un nacimiento que no, o un suicidio del que no se habló, hay algo, ¿sí? Entonces eso es el síndrome aniversario, que ahí dice que es una repetición de un acontecimiento en la misma fecha, o en la misma edad. Por eso yo muchas veces les pregunto, ¿a qué edad le pasó esto que te está pasando? Pregúntale a tu doble, pregúntale a tu mamá, pregúntale, ¿qué le pasó a esta edad? Ah, sí, ¿sabés qué? Y bueno, y ahí podemos hacer el entrecruzamiento y liberarnos de esa energía, de esa información que es energía. Dice que a veces es un acontecimiento feliz y otras es un acontecimiento traumático o difícil para la familia. Siempre hay algo que no se ha expresado, algo que se ha ocultado, un dolor muy grande que ha sido anestesiado. Siempre se trata de esto,
de lo no dicho, de lo oculto, de lo tapado, de las cosas escondidas, de cosas que han tenido un fuerte impacto y han quedado ahí, cristalizado, como si se transformaran un cristalito en el ADN. Y eso se va pasando y se va pasando y se va pasando. Bueno, ahora sí. Vieron que ya les había pedido datos de su familia, datos de lo que les había pasado a sus ancestros, de cosas que supieran, ¿sí? Bueno, entonces, lo que me gustaría es que ustedes la hoja que es todo esto, la dividan al medio, como si yo acá pudiera hacer una linita imaginaria, y de este lado voy a escribir nada más, de todo este costado lo voy a dejar libre. Y de este lado, me gustaría que ustedes escriban todas las situaciones, esas que anotaron, vividas por sus ancestros, que ustedes saben, que les contaron, que les participaron. Yo acá puse 2 ejemplos de mi vida real. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, ella siempre me decía, yo me quedé embarazada de vos y tu papá se quedó sin trabajo. Esa fue una situación que ella siempre me repetía. O esto otro, que mi abuela materna sufrió violencia doméstica. Eso me lo enteré hace poquito. Yo de mi abuela materna no tenía prácticamente información. Y bueno, uno es como que tiene que también sentir la necesidad del alma, ¿no? De decir, pero esta mujer con la que, mientras ella estaba embarazada de mi mamá, los ovocitos que después de los cuales nací, estaban en ella. Hay un momento donde la abuela, la hija y la nieta están en el mismo cuerpo. Entonces la información es mucha de su estado emocional, de su vida. Tuve la necesidad de empezar a investigar y la información siempre aparece, por alguien, por algo, por un papel, y si no aparece, voy a ver una película donde la protagonista, la historia era, y me va a resonar igual, porque hay una inteligencia que nos excede y que busca siempre nuestro mayor bien. Entonces también es confiar en eso y no decir, ay, no sé, yo soy adoptada, no sé nada, pum, y me cerré. Porque la persona adoptada tiene el mismo, en su árbol, los mismos conflictos de la familia adoptiva que de la familia biológica. De hecho, el conflicto de la madre y de la madre adoptiva es el mismo. No pueden tener un hijo. Una no puede tener un hijo y por eso lo da y la otra no puede concebirlo, pero es el mismo conflicto. Entonces los conflictos son los mismos, ¿sí? Así que la información siempre está. Entonces me gustaría que ustedes ahora anoten en esa hoja las situaciones, si se acuerdan alguna nueva, si se acuerdan algo que les haya resonado con alguien de los que son doble, que lo anoten. Yo les doy un ratito para que lo realicen.
Respiren profundo, ¿sí? Inhalen y exhalen. Piensen que esa información que está volcando tiene toda una carga, tiene todo un contexto de vida, tiene todo un campo emocional, entonces, desde ese lugar, sin juicios, desde la neutralidad, poder ir anotando las cosas que van surgiendo, cosas que recuerden de sus padres, de sus tíos. No tienen que ser a veces esas super cosas, a veces celos entre primos, disputas entre hermanos, que son cosas como que también a la persona le van generando como dice Tami, ¿no? Ese ácido, esa sensación fea que parece que corroe. ¿Cómo sienten el cuerpo, chicas? ¿Están bien? Aflojen los hombros, ¿sí? Hagan algún movimiento, alguna respiración profunda. La que va terminando me avisa, así yo ya sé cuándo están y podemos seguir con el ejercicio. ¿Estás bien, Sonia? Yo terminé. Muy bien, Mirta. Excelente. Yo tengo ganas de volver. Sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con el movimiento. Vos pensás que todo es energía, todo, absolutamente todo, hasta los pensamientos son una energía. Entonces nosotros estamos trayendo energías pesadas, energías, ¿no? Pero bueno, entre todos nos estamos sosteniendo, estamos respirando. Hoy la tenemos a Tami que está haciendo ahí el trabajo por nosotros, así que en gracia, tenemos el comodín hoy. Así que quedémonos con esa tranquilidad. Bien, Gracias. ahora van a hacer lo siguiente. Esperen que les muestro cómo sigue el ejercicio. Ahora, en este lado, de este lado de la hoja, que les quedó media hoja ahí sin ocupar, van a imaginar, sentir, como conectar con las emociones asociadas, las que ustedes sientan, no las que piensen, las que ustedes sientan, como si yo, por ejemplo, cerré los ojos, pensé en mi mamá, con el embarazo, con la situación del dinero, ya tenía 2 hijos, joven, ella sin trabajar, ¿qué sintió? Y yo empecé a sentir esto, miedo a no tener dinero para la comida, sentí desprotección, sentí intranquilidad. Pueden poner todo lo que ustedes sientan que pudo haber sentido, con lo que ustedes anotaron de ese familiar. Con respecto a mi abuela, ¿qué sentí? ¿Qué sentí que le pasaba a mi abuela? Y que se sentía sola. Si había alguien en la casa que la fajaba, se sentía sola, se sentía desprotegida, con enojo, con rabia reprimida, con miedo. Todo eso sentí. Entonces, ahora permítanse ustedes conectar con eso que escribieron y empezar a sentir. Y lo que van sintiendo, lo van anotando.
¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Mirta? Bien. me ¿Va pasó. pasando? ¿Va Sí, pasando? Bien. me pasó. ¿El resto? ¿Estamos? ¿Sí? Movilizada muy. Muy movilizada. Bueno, transitalo, transitalo en la emoción que necesites. Así sea una puteada, cierran el micrófono y puteen tranquilas, lo que cada una sienta. ¿Sí? Bien. ¿Ya estamos ahí con esto? ¿Con esta parte? Bien. Ahora van a agarrar la hojita y la van a dar vuelta. La van a poner en la mitad, como si fuera, a ver, si tengo yo una hojita acá, esperen. Esperen que haga una hojita. Ustedes tienen la hoja así, ¿sí? De este lado escribieron las situaciones, de este lado escribieron las emociones. Ahora hagan esto, quédense solamente con las emociones que anotaron. Empiezan a leer las emociones y fíjense si alguna de esas emociones habla de ustedes. Noé, esa sonrisa, ¿qué significó? Nada, todas. Todas, todas. Mirta, esas Ujú. emociones que anotaste tienen que ver con Sí, vos. sí, ¿Sí? sí, Bien, tal cual. bien. Sonia, Sí, también. Saltan. ¿todas? ¿100 de 100? No, siento más que nada algunas, Bien, como bueno, como propias, ¿no? concentrate en las que vos sentís propia, concéntrense en esas. Eli, Sí, ya cuando la iba escribiendo ya me había dado cuenta. Como... vos decís, esta soy yo. Sí, sí. Bueno, ¿se dan cuenta, no? De dónde nos viene lo que nos viene. ¿Se dan cuenta por qué a veces nos pasan cosas que no entendemos? Esto que ustedes dicen, no sé esta semana, no sé qué me pasa, no sé, porque se activan esas memorias ante determinadas situaciones, se activan esos programas y nos sumergen como en esas vidas que no son las nuestras, no solo en las decisiones que tomamos, sino en la forma de ver la vida o de cómo sentimos. Sí, yo les voy a contar algo que me pasó cuando mi hijo mayor se fue, la primera vez que viajó a Europa, se iba un mes. Entonces yo le dije, yo te llevo. Para mí que él se fuera a Europa era lo más de lo más, porque que pueda ir a otro continente, que pueda viajar, que pueda esto. ¿Cuánto de mí se habrá llevado? Pero bueno, sin peros. Entonces, yo toda entusiasmada, yo te llevo, yo te llevo. Cuando lo iba a llevar al aeropuerto, no podía parar de llorar, pero no saben cómo me puse a llorar, pero de una manera exagerada. O sea, yo lloraba y decía, ¿qué me pasa? Si tengo que estar feliz con mi hijo. Y lloraba y lloraba y lloraba. No podía parar, una angustia. Justo viene el sodero y me dice, señora, ¿qué le pasa? Le digo, no, mi hijo que se va a Europa. Bueno, me dice, pero hay videollamada. Él se pensó que mi hijo se iba a vivir. Le digo, no, en 30 días vuelve. Y ahí se quedó mirándome como diciendo, ¿qué le pasa? Y después me di cuenta de todas las ancestras que vieron subirse a sus hijos en un barco y no los volvieron a ver. Es un dolor, era un dolor que me traspasaba. Entonces, ¿qué dije? Este dolor no es mío. Este dolor no es mío, no es real. A eso hay que ponerle conciencia, porque mi hijo vuelve en un mes, porque él está creciendo, porque está descubriendo el mundo, o sea, empezar a ponerle todo lo bello del momento, porque si no, uno se queda hipnotizado en un dolor que no es nuestro y que nos hace pasar mal y no estar conectada con eso tan hermoso que él estaba viviendo.
Entonces, préstense atención cuando tienen una emoción exagerada, algo que ustedes piensan y dicen, no, pero esto no es lógico que me esté pasando esto. Primero lo transitan, como ahora, lloren, puteen, se enojan, lo que sea. Primero lo transito. Y después digo, ¿esto realmente es así? Y empiezan a ponerle la conciencia de la realidad que estamos viviendo ahora. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Le parece que hagamos la desprogramación? Me interesaría principalmente que se queden con las emociones con las que se sintieron muy identificadas. ¿Pudieron identificar algún doble? No sé, la tía tal. ¿Pudieron identificarlos? ¿Los tienen ahí anotaditos? ¿Vos, Mirta? Yo no, ¿No recordás papás no, o abuelos que hayan nacido, por ejemplo, el mismo mes que papá, vos? no. Papá nació el 7 de noviembre, mamá el 12 de octubre, la abuela el 14 de octubre y, y yo y mi hermana el mismo día, el mismo mes, digamos la ¿El fecha, mismo, ¿no? el mismo El día? 6, festejamos la 12, el 6 de agosto, mi hermana mayor. ¡Wow! Mira, bueno, nosotros en decodificación eso lo llamamos gemelos simbólicos. ¿Qué suele pasar a veces? Que ha habido algún hermano anterior que no nació. Sí, mi mamá tuvo. Ujú. Bien, entonces ustedes vienen con esa energía. Entonces hay que hacer el duelo de ese hermano. Yo a veces recomiendo poner una plantita, algo que represente vida, para tenerlo presente, porque a veces el dolor es lo que nos hace tapar la información. Y es como que no queremos hablar más de eso. Y ese hermano está. O sea que vos, cuando contás en el rango de hermandad, él está primero. Sí, Después venís vos o tu hermana, ¿no? O sea, tener sí, presente todo esto. Recuerden que la lealtad es lo que nos hace querer pertenecer. No queremos nunca dejar de pertenecer al árbol, es algo inconsciente. Entonces, si hay alguien que no se le ha dado pertenencia, nosotros se la podemos dar desde la intención de nuestro corazón. ¿Sí? sí. Eli, ¿me Eh, querías comentar algo? No, nada, que sé que, bueno, Bien. mi mamá nació un 6 y papá cumple un 6. O sea, la pareja de mi mamá, mi papá, es un 6 también. Ah, es el 6 también. Bueno, de pero es un, diciembre. bueno, pero es un Sí, verdad. dato, ¿eh? Es un dato. Ah, O sea que seguramente hay que hacer un duelo. Es un dato el 6. Seguramente en la familia de tu papá, Eli, algo también hay con respecto a algún hermano no nacido, porque los árboles que se juntan resuenan con la información. A nosotros nos parece que esto que yo voy a decir no es muy romántico, pero nosotros nos atraen las personas como pareja que tienen un árbol que resuena como el nuestro. Y ustedes pueden decir, no sé, no sé, mi pareja, el papá es alcohólico y el mío no toma nada. Bueno, están en los extremos. Uno que no se permite nada y el otro que toma todo el tiempo. Están en los extremos, entonces resuenan. Sí, yo Los que estuve árboles haciendo el árbol, mi mamá pasándome la información y papá pasando la información, es lo mismo, en la 2 hay traiciones, en la 2 hay asesinatos, suicidios, bueno, en la familia además casi todas las mujeres perdieron el primer hijo, mi mamá, mi tía, mi abuela. Yo me reía un poco y decía, era más fácil decirme buscar las cosas lindas, cosas, porque era todo lo mismo, familiares que perdieron empresa y plata, o sea, el árbol era el mismo parecido. Claro, porque resuenan la información a trascender, pero también recordemos que en esos árboles hubo risas, y hubo Sí, también felicidad, y hubo cosas lindas, porque si no parece que nos quedáramos solamente con la sombra, y dentro de nosotros está todo, lo bello también. Le estamos poniendo un poco de luz a donde hubo oscuridad, nada más,
¿sí? Pero esto que vos decís, bueno, y vos fíjate qué lindo, Eli, que estás vos y está tu mamá haciendo este trabajo, ¿no? Para que toda esa gente reciba esa desprogramación, porque lo que borramos nosotros se borra, ¿eh? Después no, esto como que va a la papelera, después si lo queremos recuperar no se puede recuperar más, ya está, desapareció, se borró. Eso es lo bueno, lo lindo, ¿sí? Entonces, tengan presente, ahora con el ejercicio que vamos a hacer, tengan presente esas personas de las que son doble. Vos, con el caso de tu hermana, seguramente hay mucha semejanza en las cosas que tienen que ir viendo, resolviendo en la vida, muchas cosas parecidas, ¿sí? Y Eli, a esto que vos me comentabas, nada más decirte esto, ¿no? Desde la mirada neutral, de entender que cada uno hace lo que puede con lo que tiene y que si nosotros hubiéramos sido ellos en ese contexto de vida, de historia, de realidad, hubiéramos hecho lo mismo. Eso se siente como un alivio, ¿sí? Noé, ¿estás bien, amor? Sí, estoy bien. Va, estoy. Estás movilizada. Bueno, bien, buenísimo todo esto que estamos sintiendo y todo esto que se está moviendo. Bueno, agarren esa hojita con las emociones y con todo lo que tienen anotado, ténganla en la mano, ¿sí? Ténganla a mano. Bien, ahora sí, les voy a pedir, si quieren, vamos a hacer el ejercicio. Si quieren apagar la cámara para no sentirse observadas, no hay problema. Y si no, dejan la cámara abierta. Van a apoyar los pies en el piso. Van a poner la espalda derechita, como si un piolincito tiraran acá de la cabeza, lo más recta que se pueda. Una vez que acomodan el cuerpo, las manos sobre las piernas, y cierran los ojos y hacen una respiración a conciencia, una respiración profunda. Inhalando por nariz, inflando la panza, que el pupo se separe de la columna. Retienen un chiquitito el aire y de a poco lo van soltando por la boca. De a poco, ese aire que va saliendo del cuerpo se lleva todo el ruido mental. Vuelvo a hacer una respiración, inflo la panza, no tensiono los hombros, no tensiono el cuello, saboreo ese aire que me recorre y de a poquito voy soltando ese aire, de a poquito. Vuelvo a hacer una respiración a conciencia una vez más. Inhalo, me lleno de vida, me lleno de sensaciones, me lleno de fortaleza. Y de a poquito voy exhalando un aire que ya sale más liviano, más sereno, más tranquilo. Y respirando a su ritmo normal, a su velocidad, pero con esta conciencia de que estamos generando nuevas realidades entre todos, que es más fácil, donde nos sentimos todos, fíjense que salió lo del hijo primero, salen cosas en común, cosas que nos hacen estar en comunión. Eso es lo que nos da la fortaleza, entender que resonamos en esos campos. Y hoy le vamos a poner luz a toda esa información. Entonces, vamos a imaginar como si hoy fuera un domingo de verano, en una casa con un fondo hermoso, como había antes, con parra, con música, con barullo. Y vamos a imaginarnos una mesa larga, con todos nuestros familiares sentados, todos ahí. Abuelos, bisabuelos, primos, invitamos a todos,
No importa si no los conocimos, no importa si no sabemos sus nombres, están todos ahí, como si pudiéramos dejar que se sienten todos, todos. Los hijos no reconocidos, las amantes de nuestros ancestros, los niños que por alguna cosa no pudieron concretar sus vidas, están todos, todos están ahí, porque nos da el corazón para recibirlos a todos. Y conectando con todos ellos, los vamos a mirar, sabiendo que mamá y papá están ahí cerquita, cerquita de nosotros, que nos pusimos justo como si fuéramos Mirta Legrand, ahí, en la punta de la mesa. Y nos vamos a parar, porque vamos a honrarlos. Vamos a honrarlos y necesitamos que todos nos escuchen, hasta los que están allá más lejos. Y a todos les vamos a decir que gracias por todas las decisiones que tomaron, porque estamos acá hoy gracias a todos ellos. Si alguno hubiera tomado una decisión distinta a la que tomó, quizás no hubiéramos llegado. Así que gracias, pero gracias de corazón por la fuerza de la vida que podemos tomar gracias a ellos. Una vida que continúa en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. Gracias. Les vamos a decir, por amor, estuvimos cargando con un montón de información que ya no nos es necesaria. Por amor a ustedes, elegimos repetir, pero hoy, en este momento, con este nivel de conciencia en el que estamos viviendo, les decimos que basta, que ya no es necesario, reparar, porque tenemos la posibilidad de generarnos nuevas realidades, realidades más felices, para que ustedes, de donde están, las sientan también y las vibren junto a nosotros. Hoy les devolvemos, y si hay algún tío del que son doble, alguna abuela, a papá, esa información y todo eso que estuvimos visualizando de forma puntual, se lo devolvemos a cada uno, porque ya no es necesario que carguemos con dolores y con emociones que no son nuestras. Porque nosotros estamos aprendiendo a amarnos, entonces lo que le podemos decir a toda esa hermosa familia es que nos merecemos ser felices, que nos merecemos vivir de otra manera, y que los comprendemos y los vemos en sus dolores, en sus necesidades, en sus carencias, y lo único que nos sale de decirles del corazón, de nuestro corazón, es que nosotros en lugar de ellos hubiéramos hecho lo mismo. Y lo respiramos. Que se olvidaron de quiénes eran. Y nosotros ahora estamos recordando desde esta nueva conciencia de divinidad que cada día la sentimos más presente. Así que en esta visualización van a imaginar que hacemos una reverencia ante ellos, que se paran todos, ahí se paran todos y nos aplauden. Nos aplauden a nosotros, que lo estamos logrando, por todos, por este clan maravilloso. Y vamos a respirar esta nueva energía y vamos a verlos cómo sonríen y vamos a imaginarnos que hay música y nos ponemos a bailar y ellos también. Y nos vamos a quedar con esta sensación de fiesta, de alegría, de celebración, de vida. Vamos a respirar profundo, profundo. Y toda esa información,
toda esa información que estaba ahí en ese papel, la van a hacer un bollito con las manos. La van a hacer todo un bollito con las manos y la van a tirar bien alto para arriba, para que eso sea transmutado desde la luz y desde el amor. Bien alto la tiran. Y respiran. Y sienten el alivio en la espalda. Como si una nueva corriente ahora nos estuviera recorriendo el cuerpo. Como si de golpe hubiera más luz. Y de a poquito van a empezar a hacer movimientos y vamos a empezar a volver a esta realidad y a este presente, pero con este pensamiento de que nos merecemos todo, de que nos merecemos la vida que soñamos. Van haciendo pequeños movimientos y cada uno a su tiempo va a ir regresando. Uf. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Yo con sueño, descansada. Muy bien. El sueño significa que tus neuronas fueron por otro lado y eso te gastó energía. Entonces se abrieron nuevos campos. Excelente. Sonia. Yo sigo muy movilizada. Ay, Con Ahí mucha la para- garganta. Sí, Bien, bien. Eli. pero bueno. Con los pies congelados. Bien. La energía ahí que se movió. ¿Pero estamos bien? Sí. Bien. Noé. Bien, con dolor de nuca, pero bien. Bien, bueno, porque ahí está el inconsciente precisamente, ¿eh? Toda la información, toda la carga, la zona baja de la nuca. Hacemos movimientos, ¿sí? Este ejercicio lo pueden repetir las veces que sea necesario. Inclusive lo pueden hacer como ustedes quieran con esa información. Esa información que ustedes anotaron, ahora que quedó el papelito por ahí dando vuelta, después, a mí me gusta siempre quemarlo, porque siento que el fuego transmuta, ¿sí? Si quieren lo tiran después esas cenizas en una plantita para que a través de eso se dé vida. En el paralelo que nos hiciste tirar ese para arriba, yo tenía una servilleta acá y la prendí fuego. En honor a todas Bueno, nosotras, gracias. gracias por hacerlo al mismo tiempo todo junto, que ocurre todo así, al unísono. Pero ustedes que ahora se van a encontrar con ese papelito, también tírenlo, aunque ya Tami se ocupó de eso. Y esto les decía, si ustedes, porque nosotros abrimos como cajas, ¿vieron? Archivos de memoria. Si alguna vez les aparece alguna información de alguien que les dice, o ustedes recuerdan, pueden hacer esto, lo escribo. Yo cuando lo escribo, ya le estoy dando materia a esa realidad que escuché. Ya la escribí, ya existe. La siento. ¿Qué me provoca esta información? ¿Qué emoción? Inclusive la pueden poner en el cuerpo, donde lo sientan así. Y después hacen esto, sacan ese papel, sabiendo que junto con el papel se llevan la información y lo queman. Porque somos seres superpoderosos. Como las chicas superpoderosas, así somos. Es la conciencia que tenemos que recobrar y decir, elijo la vida que quiero vivir. Yo la elijo, no la programación heredada. ¿Sí? Es siempre lo que ustedes elijan. Eso es ser el hijo de Dios, cuando yo me elijo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, y les comparto esta última, la minita presentación de una persona que yo admiro mucho, que se llama Jodorowsky. Él se dedica al estudio del árbol un montón, es un genio tarotista,
Y él dice que el árbol está vivo dentro de mí. Yo soy mi árbol. Yo soy toda mi familia. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está en juego. Existe el inconsciente familiar. Y desde el momento que alguien toma conciencia de algo, hace que todo el clan tome conciencia. Todos nuestros ancestros acaban de tomar conciencia de que la vida se celebra. Ese alguien es la luz. Nosotros, ustedes, todos. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica. Y acá les puse yo, tomamos conciencia, iluminamos nuestro árbol. ¿Sí? Así que fíjense qué importantes que somos, toda la limpieza que estamos haciendo y todo lo que estamos transformando. ¿Alguna quiere compartir algo más? Fue muy movilizante. ¿Vieron que hoy no fue casi teoría? Hoy fue mover, 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 mover. Y la próxima se viene también, así movidita. ¿Estamos bien? ¿Alguna quiere compartir algo? Algo que vino a la mente, algo que se acordó, algo que le resonó, la que quiera. Yo sé que tienen mucho por decir, anímense. Esperen que voy a simplemente a dejar de grabar. Esperen un chiquitito.